Hola, mi nombre es Samuel Colmenares y vamos a hacer la explicación de la tarea número 2 de la materia Lenguaje de Programación Avanzado 1. Vamos a iniciar ejecutando la aplicación para ver cómo es su funcionamiento y luego vamos a explicar técnicamente cómo se realizó. Entonces le damos a ejecutar y generamos la siguiente pantalla. Dentro de esa pantalla encontramos diferentes campos. Vemos aquí a mano izquierda donde se van a ir cargando todos los vehículos que se van registrando. Vemos los campos para crear cada uno de los vehículos, para adicionarlos, y también encontramos a mano derecha un filtro con la placa para buscar el vehículo que queremos calcular la cantidad de días y el total a pagar. ¿Cómo funciona? Simplemente agregando los datos. Tiene diferentes validaciones, por ejemplo, que si yo no escribo o no lleno nada, entonces él lo que me indica es que deben llenarse los campos. También tiene validaciones cuando las fechas quedan mal escritas. Entonces, por ejemplo, voy a agregar aquí la placa ABC123 de una marca Chevrolet de un modelo 2010 que es de tipo coche. Y si yo coloco datos que no son, primero tiene una validación de máscara y en caso de que llegue a pasar la validación de máscara, él nos va a incluir, nos va a decir que no lo puede adicionar. Si yo lo agregara acá, me dice que debo agregar todos los campos. Bueno, voy a colocar aquí el 10 de julio del 2021 y la fecha de salida sería puede ser el 11 de julio del 2021, un solo día. Le doy adicionar, me va a colocar la placa, el modelo, el coche. Aquí en este caso peso máximo es 0 porque como es de tipo coche no tiene peso máximo y listo. Si yo agregara otro vehículo, por ejemplo, vamos a agregar el ABD 124, voy a decir que es de marca Ford y ya voy a decir que no es de tipo coche sino es de tipo furgoneta. Automáticamente me activa el campo de peso. En este caso voy a colocar el modelo 1990, un peso máximo de 12 toneladas. La entrega va a ser, vamos a colocar que es del 2 de enero del 2021 y lo entregaron el 2 de febrero del 2021. Aquí nos aparece el peso máximo. Si yo quisiera volver a cambiar a coche, automáticamente se oculta el campo de peso. Si yo necesitara entrar a buscar, por ejemplo, cuánto es la cantidad de días alquilado y el total a pagar del coche, entonces lo que hago es agregar acá la placa. En caso que no agregue ninguna placa, lo que voy a colocar, me va a botar el mensaje que debo agregarla. Si coloco una placa que no existe, lo que me va a indicar es que no hay vehículos con esta placa. Y voy a colocar entonces en este momento la de el vehículo. A ver si 1, 2, 3, le doy calcular. Automáticamente me dice que los días son un día y el total a pagar es de 51.5. ¿Listo? Si yo calculara ahora el otro, que es ABD de 1, 2, 4, le doy calcular, automáticamente me dice que son 31 días y el valor a pagar es de 8.990. Esta sería la parte funcional ya de la parte gráfica y de cómo vería el usuario la interfaz y cómo sería su usabilidad. Ahora vamos a ver cómo está construido por debajo. Lo primero que tenemos es una clase principal, que es la que se encarga de tener toda la interfaz gráfica o el UI. Dentro de esta tenemos todos los eventos de lo que se construyó de la parte gráfica, ¿sí? Entonces aquí adicional a esto incluimos
dentro de los elementos en que creamos un valor que es de tipo privado, ¿sí? Aquí ya empezamos a implementar temas de eh, ocultamiento utilizando los private. Lo mismo para la lista de los vehículos que vamos agregando. Y utilizamos, bueno, este de acá es para la tabla, para que se carguen los datos en la tabla. Listo. Entonces, tenemos diferentes eventos de cada uno de los botones. Entonces, el primero es el de adicionar un vehículo. Entonces, para adicionar un vehículo, hacemos las respectivas validaciones, ¿sí? Y creamos los elementos de tipo vehículo. Aquí en esta parte utilizamos pues polimorfismo. Utilizamos acá la clase vehículo. En esta clase es una clase de tipo abstract, ¿sí? Para que la podamos definir con diferentes funciones que sean también de tipo abstracta para reescribirlas o hacerles un override. ¿Por qué? Porque todas estas propiedades de acá que vemos, de placa, marca, modelo, fecha de entrega y fecha de salida, son generales para todos los tipos de vehículo, ¿sí? Pero cada tipo de vehículo algunas tienen propiedades adicionales y su forma de calcular el precio es diferente. Entonces por eso creamos una función o declaramos la firma de la función o del método llamado calcular precio de manera abstracta para que cada uno de los hijos pueda generar o pueda reescribir esta función de manera que genere su propio cálculo. También agregamos una función, esta sí no es override, o sea que es siempre la misma, que es el cálculo de la cantidad de días de alquiler. La cantidad de días de alquiler es independiente de el tipo de vehículo, por lo que nos sirve que la creemos dentro del padre, o sea, dentro de vehículo. ¿Listo? Entonces, como ya definimos acá las propiedades, placa, marca, vehículo, hacemos su respectivo encapsulamiento y generamos los getters y setters para poder acceder desde el exterior a esas propiedades. Adicional, entonces creamos los hijos, por ejemplo, vamos al primero que es coche. Entonces, en coche extiende de vehículos, o sea, hereda de vehículo y hacemos el override o la reescritura de calcular precio, ¿sí? Entonces lo que decimos es que debemos obtener la cantidad de días de alquiler, ¿sí? Que es una función que tiene el padre. Entonces ya teniendo todas las propiedades llenas, este no tiene propiedades adicionales. Valga la aclaración que según las características o los requerimientos solicitados no va a tener ningún tipo de adición, no tiene propiedades adicionales. Y lo que hicimos fue hacer el cálculo, entonces la cantidad de días de alquiler por la sumatoria de 50, que es la cantidad de días, más 1.5, que es los datos que nos explicaban o lo que nos decía la solicitud. En caso del microbús, es el mismo valor, solamente que le sumaba dos unidades, porque no hablamos si son pesos, dólares o solamente 2 unidades de la moneda que se quiera manejar. En el caso de la furgoneta, aquí ya empieza a tener las propiedades adicionales nuevas, que es el peso, ¿sí? Entonces creamos el getter y el setter del peso para exponerlos y el cálculo del precio teniendo en cuenta el peso máximo. Lo mismo para el camión, se agrega el peso máximo y sus datos. Ya teniendo claro cómo utilizamos la clase vehículo como clase padre y extendemos a sus hijos todas las características adicionales, entonces podemos entender un poco mejor en esta parte cómo se realizó la implementación. Creamos una variable de tipo vehículo, ¿sí? Obtenemos del combo box de la lista desplegable qué tipo de vehículo es y a partir de un switch, entonces dependiendo del valor seleccionado, lo que hacemos es, en caso que sea camión, creamos una nueva instancia del camión solamente para el case
y le insertamos el peso máximo, que ya sabemos que se activa el campo cuando es seleccionado este tipo de vehículo, y asimismo se lo asignamos al tipo vehículo. ¿Sí? Como es de tipo vehículo, como hereda de él, entonces podemos generar esta inyección y le decimos que el camión pues lo asignamos a la variable vehículo, que es de tipo vehículo, sin ningún tipo de inconveniente. Lo mismo con la furgoneta, ¿sí? Para los demás, que es el microbús y el vehículo, el coche convencional, entonces lo que hacemos es simplemente generar la instancia de a vehículo, que la instancia sea de tipo microbús y que sea de tipo coche para el caso de Foul. En caso que no cumpla con las características, ¿sí?, de peso, entonces si se llega a escribir un valor que no sea numérico, lo que nos va a generar es un catch, va a generar un try and catch, donde simplemente capturamos una excepción de tipo number format y decimos que el peso máximo pues debe ser numérico. No continuamos con la funcionalidad haciendo un return de la función. Luego de esto, cuando, en caso de que no se cumpla el catch, continuamos con el resto de llenar los datos dentro de vehículo. Como sabemos que las propiedades genéricas del tipo vehículo son las mismas para cualquiera de ellos, entonces la podemos llenar directamente sobre vehículo. Se llenan los campos, se llenan las fechas. Para las fechas hacemos la validación de que se pueda parsear, o sea que podamos convertirla a tipo fecha. En caso que no, hacemos el valor de tipo fecha. Igual tenemos una primera validación inicial que es por la máscara del textbox. Y luego de eso lo que hacemos es adicionarlo a la tabla. ¿Mm? Para adicionarlo a la tabla pues tenemos que generar un arreglo. Dentro de ese arreglo voy a darle control clic para ir a la función. Lo que hacemos es recibir el tipo vehículo y empezamos a llenarlo. ¿Cómo sabemos qué tipo de vehículo es si no hay una propiedad específica que nos indique dentro del objeto vehículo de qué tipo es? Porque lo que dependemos es de la instancia. Entonces utilizamos esta variable. Esta variable no, perdón, utilizamos la variable y validamos el tipo de instancia con esta palabra reservada que se llama instance of. Él nos dice si es de tipo, si la variable es de tipo microbús o del tipo de instancia que queramos, sin importar que su instancia inicial sea vehículo. Entonces, cuando sea tipo furgoneta, ¿sí? Obtenemos el valor de peso máximo, porque si lo dejamos como vehículo, si nos damos cuenta, vehículo como tal no tiene la opción de o no tiene la propiedad peso. Necesitamos traerla específicamente o de furgoneta o de camión. Cuando sea solamente la instancia de furgoneta o de camión. Para el resto de datos, pues cargamos el row o el arreglo de objetos con los datos. Luego de eso, volvemos a la función, ya esta de acá. Luego de llenar la información, entonces obtenemos el array, se lo agregamos al modelo de la tabla. Ese modelo de la tabla se lo asignamos al gtable o a la tabla del Java Swing, ¿sí? Luego de agregársela al modelo, lo que hacemos es decirle a la tabla bueno, ya se la agregamos a la tabla y luego de esto lo que hacemos es a nuestra lista de tipo vehículos agregamos el mismo vehículo para poder después poder consultar y hacer todo lo que necesitemos con los vehículos que hemos agregado para realizar las búsquedas y luego limpiamos los campos. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos los datos? Esto ya lo hacemos de una manera muy simple. Lo primero es obtener los valores de la placa. Se hacen las validaciones que el campo, que deba llenarse el campo de la placa, que no esté vacío. Le agregamos un trim para validar que no agregue espacios. En caso de que agreguemos la placa, pero en nuestra lista de vehículos no existan vehículos, pues lo que hacemos es que generamos la alerta diciéndole que debe agregar un vehículo primero. Luego de esto, lo que hacemos es generar una variable de tipo vehículo,
¿sí? Y basándonos en las queries del stream, entonces buscamos a través del filter de toda nuestra lista, todos los que la placa sea igual a la placa que agregamos en el textbox, ¿sí? Que es la que obtuvimos acá. Cuando la calculamos obtenemos la primera, o en caso de que no la obtenga o que no exista dentro de nuestro arreglo de vehículos, no existe el vehículo, entonces lo que hace es generar un throw, o sea, una excepción, capturamos la excepción y mandamos el mensaje. Luego de eso, simplemente ya sabiendo el vehículo que ya buscamos existe, lo que hacemos es, mediante la función de cantidades de alquiler, obtenemos la cantidad de días que se alquiló y lo agregamos al label. Y con el método luego de calcular precio, pues él va, dependiendo de la instancia que tenga, él va a calcular el precio dependiendo del tipo de vehículo que sea. Entonces, si es por ejemplo, si es un microbús, entonces realizará este cálculo. Si es una furgoneta, tendrá en cuenta el peso máximo que ya está dentro del objeto. Y de esta manera podemos calcular tanto los días y el precio. Ese es pues todo el funcionamiento de lo que nos solicitaban en la tarea. Espero haya sido claro y útil para todos. Un feliz día.